Reflexiones para cada día de la Cuaresma, tomados del libro Vuelve a descubrir a Jesús, del autor Matthew Kelly. Día 31. Los caminos del hombre y los caminos de Dios. Dios tiene una manera mejor de hacer las cosas. Una vez que aceptamos que tenemos una visión distorsionada de la realidad, se puede hacer algo con respecto a ello. A través de las Escrituras se nos enseña que los caminos de Dios no son los del hombre. Leemos en Isaías: sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice el Señor. En las Escrituras también se nos recuerda repetidas veces que la manera en que Dios hace las cosas y las del hombre tienen resultados muy diferentes. El Evangelio de Lucas contrasta marcadamente la manera de actuar de Dios con la nuestra. En el primer capítulo leemos el canto de alabanza de María, el Magnificat. Ella alaba a Dios por hacer grandes cosas, por mostrar misericordia, por dispersar a los orgullosos y rebajar a los poderosos, por elevar a los humildes y alimentar a los hambrientos, por enviar lejos a los ricos con las manos vacías. El hecho de seleccionar a María, pobre, joven, débil y vulnerable, es en sí un signo de que sus maneras son intrigantemente diferentes. El Señor es bondadoso y misericordioso, lento para la ira y rico en misericordia, lento para la ira y rico en compasión, pero la mayoría de las personas experimenta el mundo como cruel, áspero, miserable, despiadado y sin compasión. ¿Por qué? Las maneras de actuar de Dios no es la del hombre, y con demasiada frecuencia las maneras del hombre gobiernan el mundo. Jesús nos invita a cambiar eso. Él se imagina un mundo amoroso dirigido por las maneras de Dios. En la parábola épica del Hijo Pródigo, vemos los caminos de Dios y los del hombre ricamente contrastados. El hijo más joven se fue y lo dilapó todo. El mayor se quedó al lado de su padre y se ocupó de los intereses de la familia y de los suyos. Cuando el más joven regresó quebrado, hambriento, asustado, desmoralizado y arrepentido, el padre lo abrazó, lo perdonó y se regocijó. El hermano mayor no hizo nada de esto. No abrazó a su hermano, no lo perdonó, no se regocijó. En cambio, estaba lleno de juicios y de lástima por sí mismo. El hermano mayor vivía en una realidad enfocada en sí mismo. El perdón está en el centro del corazón de Dios, está en el centro de esta historia y es fundamental para el cristianismo. Dejados a sus propios recursos, los seres humanos son vengativos. Hasta un examen superficial de la historia humana lo probará sin duda alguna. El cristianismo propone cambiar esto, y el cambio es posible debido al ejemplo radical de Jesús. La historia del Hijo Pródigo destaca otra de las grandes diferencias entre Dios y el hombre. El padre fue sumamente generoso. Dijo: «Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero más gordo. Vamos a comer y a celebrar». La generosidad del padre fue abundante e inmediata. «Rápido», fue su orden, no mañana, en algún momento o en un par de semanas. Mas el hijo mayor fue avaricioso, orgulloso y egoísta. Solamente vio lo que estaba perdiendo, no lo que estaba ganando. ¿Eres avaricioso? Nunca he conocido a alguien que admita ser avaricioso. He encontrado personas que confiesen ser glotonas y orgullosas, y otras que digan tener un problema con la lujuria o la ira, pero nunca he oído a alguien admitir que es avaricioso. He tenido conversaciones profundas e íntimas con miles de personas sobre los aspectos más personales de su vida, pero jamás alguien me ha dicho: «El dinero me gusta demasiado». Y jamás alguien se cree tacaño. Y he conocido personas monumentalmente tacañas, pero ellas creen que son generosas. No nos vemos como realmente somos, y los caminos de Dios no son los del hombre. Es esencial que nos demos cuenta de otro punto, que la manera de actuar de Dios no es simplemente un pequeño ajuste de la nuestra. Con frecuencia representa el lado opuesto del espectro. Jesús nos invita a cambiar nuestra actitud, pero solamente eso no es suficiente. En última instancia, ese cambio de actitud debe llevar a un cambio de conducta. Abrimos esta sección con un versículo de Isaías: «Sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes», dice el Señor. Es interesante que aquí se haga una conexión entre pensamientos y acción. Aquello en que nos pasamos pensando días y semanas tiene un impacto enorme en nuestras acciones. Los caminos de Dios expuestos en los evangelios desafían nuestras prioridades. Nos recuerda qué es más y menos importante. Y no te equivoques,
No es fácil caminar por estos caminos, mas los frutos de sus caminos son abundantes. Él reemplazará tu confusión con claridad y sabiduría, tu ansiedad con paz, y te llenará de gratitud y alegría aún en medio de grandes dificultades. Dios está con nosotros hasta cuando creemos que no está. Dios está en control aun cuando parece que los que lo odian están en control. Y Dios está obrando en nuestra vida cuando parece que todo está desmoronándose. Dios tiene una manera distinta de hacer las cosas, una manera mejor. ¿Estás prosperando o sobreviviendo? Si no estás prosperando, ¿por qué no? Quizás sea hora de abandonar los caminos del hombre y abrazar los de Dios. Algunas veces las personas preguntan, ¿cómo sabré cuándo estoy abrazando más los caminos de Dios? Es una gran pregunta. Aquí tienes una prueba decisiva fácil, cuando te vuelvas menos enfocado en ti mismo y más en el prójimo. Punto para reflexionar. Dios tiene una manera mejor de hacer las cosas. Versículo para vivir. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que el Señor decidió. Proverbios 19:21. Pregunta para meditar. ¿Cuál es un ejemplo práctico de cómo Dios está invitándote a abandonar tu manera y abrirte a la suya? Oración. Señor, enséñame a valorar tu manera de hacer las cosas sobre toda otra manera.